Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles con mucho cariño desde Santiago de Chile a los eh, integrantes participantes en esta reunión de comunicaciones en SEDAC. Me han pedido que comparta con ustedes la experiencia de la Oficina de Comunicaciones y Prensa de la Conferencia Episcopal de Chile en el contexto de los horizontes de comunicación estratégica que ustedes están viendo y también vinculados con otros temas sobre la identidad corporativa, la política de comunicaciones y el manejo de crisis. Lo primero quisiera compartirles algunos datos básicos de contexto para entender la realidad que vivimos en la iglesia chilena. Algunos datos respecto de nuestro país, su superficie, su población, el porcentaje de católicos que oscila entre el 65 y el 68%, el 67% la última estimación censal, la cantidad de habitantes por sacerdote y la cantidad de católicos por sacerdote según los últimos datos del Anuario Estadístico Vaticano. Son 27 las diócesis en Chile, actualmente hay 30 obispos que están en ejercicio, la cantidad de sacerdotes 2.415, una referencia a la cantidad de diáconos permanentes y menos de 1.000 parroquias. También me parece importante compartir algunos datos básicos de la realidad institucional en la que se sitúa la Iglesia. Hay separación de Iglesia-Estado desde el año 1925. En el año 1957 se crea la Conferencia Episcopal de Chile. En cuanto al ambiente político y social, una dictadura militar de 17 años, desde el año 73 hasta 1990, se recupera la democracia. Durante el régimen militar, la Iglesia le correspondió un papel muy relevante en el ámbito de los derechos humanos. Se recupera la democracia y han transitado 4 gobiernos de centro-izquierda, uno de derecha, y desde el año 2014 ha asumido un nuevo gobierno de la concertación que encabeza la presidenta Michelle Bachelet. Respecto de nuestra política de comunicaciones, importante conocer cuál es la historia de esta política de comunicación. En el año 2000, la Conferencia Episcopal de Chile le encarga a la Universidad Católica la realización de una encuesta nacional de iglesia. Esta encuesta muestra una percepción global respecto de la religiosidad de los chilenos, de su sintonía con el discurso, con la doctrina de la iglesia, con el discurso de los pastores, una percepción respecto de la imagen de la iglesia, de cómo ella llega a los sectores más sencillos de la población. Bueno, a partir de esta encuesta nacional de iglesia, que es un documento muy completo, una radiografía del año 2000, los obispos avanzan en la elaboración de una política de comunicaciones institucionales. Esa política la propone un Instituto de Estudios Mediales de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, es aprobada el año 2002 y en junio del año 2002 se crea la Oficina de Comunicaciones y Prensa. Bueno, esta política de comunicaciones institucionales ya lleva 2 actualizaciones, una el año 2007 y otra el año 2011, donde además de actualizar la política de comunicación, los obispos crean el cargo de portavoz de la Conferencia Episcopal. Seguramente a ustedes les interesa conocer en qué consiste esta política de comunicaciones institucionales, cuáles son sus contenidos. Aquí hay rápidamente los títulos y los subtítulos de este documento. En la primera parte tiene un marco referencial donde va presentando primero un contenido introductorio y luego una eclesiología, recordando lo que nos ha dicho insistentemente Monseñor Claudio María Celli. La eclesiología tiene una directa relación con el modo de comunicar y con la identidad de comunicación de una institución de iglesia. Bueno, ¿cuál es la identidad eclesial para una política de comunicaciones? ¿Cómo se percibe la imagen de la iglesia hoy en Chile? Y por lo tanto, las actualizaciones se han debido básicamente a cambios sustantivos en la percepción pública de la iglesia. Y un capítulo sobre el rol e impacto de los medios de comunicación, que también va cambiando de acuerdo a la naturaleza de la tecnología y de los medios disponibles.
Luego una segunda parte de esta política versa sobre los aspectos generales. Primero, ¿cuál es la función de una política de comunicaciones institucionales en esta institución particular que es la Conferencia Episcopal? No es una empresa, no es un establecimiento comercial, no es una ONG, como nos ha recordado el Papa Francisco, es una institución de iglesia, de los obispos, en diálogo con la cultura. Por lo tanto, ¿qué significa en esta institución, como la Conferencia Episcopal, hacer comunicación institucional o corporativa? Y cómo eso se distingue, y aquí hay un subcapítulo muy relevante, que es la distinción entre el área pastoral de comunicaciones y la oficina de comunicaciones y prensa. En la Conferencia Episcopal, las comunicaciones están a cargo de una oficina de comunicaciones y prensa que se encarga de la comunicación institucional y la relación con los medios, la vocería, y hay un área pastoral de comunicaciones que es la que está a cargo de la formación y de la animación de todos los procesos comunicativos. Están íntimamente vinculadas. La Oficina de Comunicaciones y Prensa depende del secretario general, como les contaré más adelante, el área pastoral de un obispo, que es parte de la comisión pastoral. Pero hay vínculos fundamentales, y el principal de esos vínculos es que todo el equipo de la Oficina de Comunicaciones y Prensa, el equipo humano, es el mismo equipo humano del área pastoral de comunicación. Es decir, las mismas personas cumpliendo funciones y realizando servicios de naturalezas distintas. Siempre en esta segunda parte luego definimos la percepción pública que se desea alcanzar, y eso es muy importante, los rasgos de iglesia. El Papa Francisco lo ha dicho claramente, el documento de Aparecida también los manifiesta: iglesia generosa, misericordiosa, samaritana, iglesia en diálogo con las personas, iglesia que habla en el lenguaje de lo sencillo, etc. Y luego unas orientaciones estratégicas para ese posicionamiento que se desea alcanzar. Luego se define un objetivo para la política de comunicaciones, objetivo que tiene una traducción tanto al interior de la iglesia como frente a la opinión pública y frente a los poderes públicos. Nos interesa también que nuestro discurso sea incidente, que llegue a través de los diarios, pero que también llegue en forma privilegiada a algunos sectores específicos y segmentados. Para ello hay una política de contenidos comunicacionales, es decir, estrategia de discurso. Ese discurso eclesial tiene fundamentos, de tal manera que cada vez que haya que generar un mensaje nuevo, no vamos a descubrir la pólvora, porque está fundamentado este discurso, y también tiene públicos prioritarios. Estos públicos prioritarios van variando de acuerdo a las líneas pastorales nacionales de los obispos. Las últimas orientaciones pastorales son rigen desde el año 2014 hasta el año 2020. Una tercera parte de nuestra política habla directamente de la gestión de comunicaciones. Y aquí es muy relevante porque todo el funcionamiento de nuestra oficina se basa en este documento, y particularmente en esta tercera parte donde habla de las estrategias de formatos y géneros comunicacionales. Nosotros tenemos una definición política respecto de qué significa un pronunciamiento escrito, cuándo conviene hacer un pronunciamiento escrito, en qué condiciones, qué características debe tener este pronunciamiento escrito, cómo se debe complementar con otro tipo de recursos. Luego también tenemos una directriz en esta política sobre la exposición ante los medios. No es llegar y exponerse. ¿Cuándo exponerse? ¿Cómo? ¿Quién? Y luego, ¿cierto?, definimos algunas claves para la relación de cercanía y de confianza con los distintos públicos y con los medios de comunicación. Luego se define la estructura y funciones de la gestión comunicacional de la Conferencia Episcopal de Chile y las vocerías. Nosotros definimos tres tipos de voceros: los voceros institucionales, que son los que hablan oficialmente por la Conferencia Episcopal, que en el caso nuestro son la Asamblea Plenaria, el Comité Permanente, el Presidente, el Secretario General, el Portavoz, algún obispo con un mandato especial, por ejemplo, los obispos responsables de las áreas pastorales solo para lo relativo a su área, y cada obispo en lo relativo a su diócesis. También tenemos voceros expertos, que son personas que por el conocimiento específico que tienen en una materia están suficientemente acreditadas como para hablar en nombre de la Iglesia. No son institucionales, pero son expertos, y en condición de tal los ofrecemos a los medios. Y voceros testimoniales, que son
los voceros más importantes para nosotros en el sentido de poder potenciarlos. Habla mucho más en favor de la vida una madre que ha optado por su hijo, habla mucho mejor en favor de la causa mapuche. Por ejemplo, dos miembros de una o tres miembros de una comunidad empresarial que ha dedicado su vocación de empresario y servidor público a ayudar en la recuperación de tierras que lo que puede dirigir un dirigente o un activista. Habla mucho mejor del sínodo de la familia, una familia en situación de dolor, una familia donde hay niños que han sido criados por los abuelos, que lo que pueden hablar a veces algunas autoridades o algunos miembros de la jerarquía. También tenemos un capítulo sobre la política de comunicaciones claves o críticas, sobre el tema que ha expuesto Javier Peralta en esta ocasión, y una política de asuntos públicos que rige las cuestiones de protocolo y de relaciones con las instituciones públicas y privadas. Algunos anexos que ya les voy a mencionar en detalle. Aquí, a continuación, les voy a proponer algunos aprendizajes y algunas lecturas claves de cómo ha funcionado nuestra oficina, en el entendido de que esto puede servir mucho para lo que cada uno de ustedes puede ya estar haciendo o quisiera innovar en su oficina de comunicación o en la creación de un departamento de comunicaciones tanto en la conferencia episcopal como en una diócesis. Bueno, el primer detalle conceptual y más que conceptual es por qué nos llamamos oficina de comunicaciones y prensa y no solamente oficina de prensa. Definitivamente no somos un gabinete de relaciones públicas ni una institución que se dedica a escribir comunicados. El ingrediente estratégico no es solo un ingrediente, es una cuestión clave en la política de comunicación institucional. Es una oficina que no está solamente dedicada a producir, sino ante todo a pensar, a discernir, por lo tanto a rezar, a contemplar a Dios y hacerlo presente en la vida cotidiana. Y la espiritualidad es clave en esta oficina de comunicación y prensa. Y hacer una mirada estratégica en diálogo con otras personas, utilizando los servicios que nos proveen muchas instituciones amigas, pero por sobre todo apelando a consultas permanentes y ocasionales a personas que mucho saben. Esta oficina de comunicación y prensa depende por así llamarlo, del brazo político del episcopado, del comité permanente, y nuestro jefe directo es el obispo secretario general de la conferencia episcopal. Hay ahí una indicación, una referencia a presupuesto, el presupuesto con que se manejan en conjunto el área pastoral de comunicaciones y la oficina de comunicaciones y prensa equivale al 15% del presupuesto total de la conferencia episcopal. Los recursos siempre son escasos en la situación particular nuestra, por lo tanto ha sido clave mantener una política de alianzas con instituciones de diversos ámbitos, universitarias, empresas amigas, comunidades de servicio, que siempre están apoyándonos en cuestiones concretas que les solicitamos o que ellos mismos nos ofrecen como instrumentos para nuestro análisis. Aquí hay un elenco de instituciones con las que nos vinculamos, de la conferencia episcopal, ya les he dicho, el área pastoral, las publicaciones, la librería, todo el ámbito internet, redes sociales, y otras unidades de la SECH que tienen apoyo comunicacional, porque hay algunas donde hay periodistas que no tienen dedicación exclusiva, pero que nos apoyan muchísimo, sobre todo con la reflexión. Y también entre los externos a la SECH, los departamentos de las diócesis de comunicaciones, las facultades de comunicación de las universidades católicas, otras instituciones comunicativas de Chile, SIGNIS, ARCA, Colegio de Periodistas, Federaciones de Medios, otras instancias comunicativas de la Santa Sede, el Pontificio Consejo, el departamento, el DECOS del CELAM, RIAL, las conferencias episcopales hermanas, y por supuesto los periodistas y los medios de comunicación, tanto de Chile como del extranjero, tanto eclesiales como generalistas. Les quiero compartir cómo ha sido el proceso que hemos vivido en cuanto a nuestro equipo humano. Esta oficina nuestra comenzó con un periodista en media jornada del año 2002, y así estuvimos durante 2 años, un periodista en media jornada
que era el director, pero director con un equipo conformado por sí mismo. Luego, en el año 2003, se suma el equipo del Arzobispado de Santiago dedicado a la gestión web, iglesia.cl, asume la gestión web de la Conferencia Episcopal, solamente en lo específico. Es un equipo que tiene muchas tareas compartidas, es decir, no es un equipo exclusivo para la Conferencia Episcopal. El año 2004, ¿cierto? Este periodista asume una jornada completa, porque no solo dirige la oficina de prensa, sino que además dirige el área pastoral de comunicaciones. Y desde el año 2004 hasta el año 2006 contamos con una empresa consultora de comunicaciones que nos apoyó en comunicación estratégica, nos proveía una cantidad relevante de insumos, recortes de prensa, informes de coyuntura, nos hacían análisis, hacían seguimiento de escenario, nos ponían un periodista a tiempo completo a disposición nuestro y además tenían, ¿cierto?, un ejecutivo de cuenta que estaba ayudando en el seguimiento de todos los procesos comunicativos de iglesia. Este ejecutivo es profesor Javier Peralta, que ha estado con ustedes en este seminario. Bueno, esta colaboración institucional de esta empresa concluyó el año 2006, ¿cierto? Evidentemente el aporte de los financistas se acabó en ese momento, y es importante transparentar la causa, digamos. Tenía que ver con razones de tipo editorial. Y cuando los financiamientos externos se asocian a una suerte de condición editorial, evidentemente esa es una fragilidad enorme en las instituciones de iglesia. En el caso nuestro, ¿cierto?, esta colaboración concluyó a modo institucional, pero los profesionales de esta consultora, como ustedes lo han podido ver aquí en Managua con Javier, han seguido colaborándonos a título personal. Son personas de gran valor con las que contamos no solamente a nivel de Conferencia Episcopal, también en el Arzobispado de Santiago en forma permanente. El año 2007 se integra una segunda periodista en jornada completa, que apoya en un primer momento la oficina de prensa y luego también asume funciones en el área pastoral de comunicaciones. En el año 2009, cuando la Cáritas se integra a la pastoral social, la periodista que trabajaba con Cáritas se integra al equipo nuestro de la oficina de prensa, pero solamente en lo vinculado con los temas de la pastoral social Cáritas. El año 2011, cuando se actualiza la política de comunicaciones, los obispos nombran a quien les habla como, además de director de la oficina, como portavoz de la Conferencia Episcopal, lo que conlleva, ¿cierto?, la integración meses después de una tercera periodista para que pueda apoyar en la gestión con medios, los reporteos, la redacción web y en la animación de las redes sociales. En el año 2013 podemos integrar a una relacionadora pública en labores exclusivas de marketing y apoyo a imagen corporativa, publicaciones, gestión de librería. Bien, ahora les puedo contar cómo es nuestro funcionamiento regular. Nosotros tenemos reuniones de pauta semanales, que las hacemos los días jueves. Todos los jueves, sagradamente, participamos todo el equipo de periodistas, más el coordinador del equipo de gestión web. También invitamos al director de comunicación del Arzobispado de Santiago por tratarse de la arquidiócesis más importante y porque evidentemente, siendo el Arzobispo de Santiago presidente de la conferencia, es muy importante que actuemos en comunión y coordinadamente. Esta nota que he puesto en la lámina es muy, muy relevante para nosotros. Siempre el primer tema en nuestra agenda pauta semanal es un momento de oración en torno al Evangelio del día y un momento de compartir fraterno respecto de cómo estamos. O sea, la espiritualidad y la fraternidad son clave en nuestro equipo. Por muy crítica que sea una situación que nos obliga a reunirnos ordinaria o extraordinariamente, siempre el arranque es espiritual en nuestro servicio. Cuando nos falla eso, la verdad, nos falla todo. Bueno, y tenemos encuentros diarios que aquí no son reuniones de pauta propiamente dichas, porque no todos los días se puede, pero en la medida de lo posible tratamos de tener un momento de encuentro rápido, una reunión breve, solo el equipo de periodistas para ver la agenda del día. El apoyo comunicacional, ¿cierto?, es nuestra función más relevante. Apoyamos a obispos, a vicarios, a los directores, a los equipos diocesanos de comunicación. Ellos son nuestro principal
referente, lo que en la empresa se llama el cliente. Con ellos nos interrelacionamos cotidianamente. Hay una relación fraterna, tenemos un grupo WhatsApp, tenemos un grupo Google, estamos vinculados en lo humano, en lo espiritual, en lo periodístico, en todo. Y esto para nosotros es clave. También apoyamos a congregaciones religiosas, fundamentalmente requieren nuestro servicio en situaciones de crisis, y también a otras instituciones de iglesia, tanto de nuestro país como del extranjero. En cuanto a la gestión de medios, por una parte manejamos, ¿cierto?, los informes de prensa, los análisis de recorte que nos proveen instituciones amigas, Arzobispado de Santiago, otras diócesis, estos mismos colaboradores externos que nos están prestando servicio voluntariamente, y hacemos un especial seguimiento y prestamos especial atención a algunos temas de agenda que revisten interés para la Iglesia. Aquí para nosotros ha sido clave esto de que nada humano le es ajeno a la Iglesia. Y durante los primeros años de la recuperada democracia, hubo una excesiva concentración del discurso eclesial en temas de moral sexual. Hemos pagado caro ese déficit. Hubo un descuido del área social, del área política, del área de derechos humanos, pero probablemente se creyó que con la recuperada democracia la Iglesia terminaba su rol en esa materia. Está claro que no. En Chile existe una profunda desigualdad en materia de distribución de salario, hay una pobreza, indicadores de pobreza que son alarmantes, y la Iglesia ha recuperado también su voz allí. Hacemos un seguimiento a todos los temas de agenda, y no solamente las legislaciones que tienen que ver con derecho a la vida y con matrimonio y familia. Atendemos a medios que no significa simplemente mandar un comunicado. Nosotros somos constantemente requeridos, tenemos por lo menos unas 5 o 6 llamadas diarias de los medios de comunicación nacionales, sin contar los llamados que nos hacen para temas nacionales a través de las diócesis y los medios regionales. Eso significa preparar respuestas a los llamados constantes, entrenar voceros, ayudar a capacitar a estos voceros, dar apoyo logístico para entrevistas y registro de cuña. Nosotros siempre trabajamos particularmente con los obispos, hacemos el listado de las peores preguntas, las peores 10, las peores 15, a veces son hasta las peores 30 posibles preguntas, de tal manera que los obispos y los voceros se preparen para ello. Gestionamos la conferencia de prensa y los puntos de prensa. Diferenciamos la conferencia de prensa, que es en un salón donde invitamos a los medios a hablar de un tema, donde evidentemente nos van a preguntar por muchos otros, al punto de prensa, que es una ocasión en la que un vocero puede referirse y dar respuesta a uno o a más temas de coyuntura. Nos interesa mucho potenciar los puntos de prensa y sobre todo la exposición mediática en contextos de exteriores, más que estos salones eclesiales. Nos interesa estar en el lugar, ojalá al aire libre, ojalá con mucha gente, y ojalá con gente que esté contenta, para que de alguna manera eso pueda contagiarnos y sacarnos de los tradicionales escenarios lúgubres y llevarnos a escenarios más esperanzadores. También es muy importante para nosotros mantener una política de encuentros frecuentes y constantes, fraternos, formales e informales, con los periodistas y los medios. Porque la escenografía con la prensa es mucho más importante a veces que el mismo contenido. Otra tarea nuestra regular es la gestión de crisis. Sobre esto ya Javier se ha referido en forma abundante, por lo tanto no voy a hacer mayores aportes en este momento. Y quisiera yo aquí listar con mucha transparencia en rojo estos insumos que todavía nos faltan y que queremos tener, y en verde aquellos valiosos con los que contamos. Contamos con una política de comunicación institucionales, contamos con un protocolo de acogida donde le dice a las secretarias parroquiales, a las secretarias diocesanas, a los recepcionistas, a los nocheros, si algún periodista va para allá o le llama, ¿qué hay que hacer? Y lo que nosotros proponemos es que la relación la lleve otro periodista. Por lo tanto, que la respuesta, la acogida sea alegre, sea entusiasta, sea bien tratante, sea una relación de buen trato, pero
sea una relación que no sea de derivación, váyase para otra parte, sino que sea en un instante le llamamos, le devolvemos el llamado y hacer inmediatamente un llamado interno al periodista más cercano, de la institución más cercana, para que sea el periodista quien lleve el control y pueda gestionar esa relación. Nos faltan, estamos completando todavía un listado actualizado de fuentes de iglesia para que los periodistas puedan saber. En tal materia tengo esta fuente institucional, estos vocero experto, este vocero testimonial. También queremos profundizar en un manual de estilo, que lo tenemos muy incipiente. No es lo mismo escribir en un sitio web de iglesia que en un sitio web empresarial. Cómo trabajar este estilo para redacción y edición de contenido. Y algunos elementos básicos para los marcos editoriales. Aquí hay una muestra de la portada del día martes de esta semana del portal web www.iglesia.cl. También hay algunas más imágenes de un perfil de Facebook que tiene nuestra oficina de prensa y de una página de Facebook que es la página de la Conferencia Episcopal. Y finalmente aquí les comparto algunos aprendizajes. Primero, lo que ya les comentaba, la espiritualidad es clave en nuestra identidad. Esa identidad aflora en nuestros contenidos comunicacionales. Si uno de nuestros voceros institucionales está indispuesto con un tema, está incómodo con un tema, evidentemente va a reflejar esa incomodidad. Y nosotros queremos ser desbordantes, como dice Aparecida, ¿no? Desbordantes de gozo, alegres, esperanzadores. Entonces, si no estamos en condición de alegría y de esperanza, mejor no estar. ¿Y eso cómo se hace? Desde una espiritualidad. Cuando uno se centra en Jesucristo, aún en los temas más dolorosos, más espinudos, más críticos, más incómodos, yo diría que parte de la gracia de Dios está con ese vocero, está con ese testigo, ¿ya? Y eso para nosotros es clave. Por eso que muchas veces nos ha tocado como agentes de comunicaciones iluminar a voceros más que en lo profesional, más que en el encuadre, más que en el tema físico de la apariencia o las claves o las cuñas. Nos ha tocado llevar a la fuente, ¿no? O sea, a mí personalmente me interesa más que un vocero de iglesia esté empapado de Jesucristo a que maneje correctamente algunas claves redaccionales. Si está empapado de Jesucristo, el resto viene por añadidura. Lamentablemente a veces nos falta lo esencial y los medios lo notan. El otro elemento clave es que las relaciones con los medios las tenemos que construir día a día. Son personalizadas, son con Pamela, periodista del Mercurio, con Sergio, periodista de La Tercera, con Esteban, camarógrafo de CNN, con Iván, radiocontrolador de Radio Cooperativa, porque no son solamente para vender comunicados, son relaciones gratuitas. También llamar y preguntar cómo estás. Supe que tu mamá estaba un poco enferma. Son relaciones de llamados, son relaciones de rezar por ello, son relaciones de llevar la comunión, son relaciones de encontrarse a tomar un refresco y también son relaciones profesionales. Pero cuando las relaciones personalizadas y fraternas no son porque quiero que después me trates bien en tu diario, son porque es nuestra misión ser fraterno, acogedor y gratuito en este apostolado. Lo otro es que la confianza de los obispos no basta, porque a veces los obispos confían. Yo sé que en algunos casos falta la confianza y por lo tanto cuando falta la confianza hay un acompañamiento mal entendido, digamos, una persona que en la cual no se confía, hay otro que hace el trabajo por él. Pero a veces se confía demasiado y se deja a la gente sola. Tampoco es bueno. Nosotros creemos que la confianza de los obispos ojalá vaya acompañada siempre por una presencia, por un acompañamiento. No solamente están enterados de lo que pasa, sino que además están acompañando en la gestión. Hemos descubierto en el equipo progresivamente que el tema de la portavocía requiere dedicación exclusiva o al menos preferente con una dedicación prácticamente exclusiva,
poder hacer una buena lectura de prensa. El solo hecho de hacer una buena lectura de prensa diaria ya no significa un esfuerzo. Y si no queremos deteriorar nuestra vida familiar al punto de que nuestra salud con desgaste de horas de sueño, en la medida en que los portavoces tienen muchas responsabilidades de otras índoles, pastorales, y sobre todo el tema de la reunionitis, que es un mal endémico en la iglesia. Yo creo que hay que terminar con tanto compromiso que a veces es muy burocrático, muy poco funcional y a veces hasta estéril, para concentrar en una mayor disposición y en una mejor preparación. Los portavoces requerimos actualizarnos en distintas materias. Requerimos leer proyectos de ley, requerimos leer la documentación de la Santa Sede, requerimos dialogar con personas. Y por lo tanto, aquí algunos creen que la portavocía es un servicio añadido a otros. El tema de la profesionalidad es relevante. No basta con que un periodista está prestando un servicio en la iglesia. Ese periodista tiene que ser un buen periodista, tiene que escribir bien, tiene que manejar correctamente el idioma, tiene que manejar los códigos de lenguaje, las tecnologías de hoy, y a veces eso se da por sentado, como si bastara su título profesional. Nosotros hemos aprendido que esto requiere una constante evaluación dialogada con cada uno de los integrantes del equipo y una constante formación. Bueno, estamos a su disposición para preguntas. En el momento en que estoy grabando este video, se supone que existe la posibilidad de estar en una línea de diálogo para poder estar, al menos en audio, en contacto con ustedes para posibles preguntas de ustedes. En caso de que eso no sea posible, hay muchos de ustedes allí que saben de esto. Los directores de prensa de las conferencias episcopales nos hemos encontrado con situaciones muy similares en nuestra vida, en nuestro caminar. El propio Javier Peralta ha estado con nosotros en la conferencia episcopal acompañando este caminar, por lo tanto también él podría responder muchas de sus consultas. Bueno, que el Señor les bendiga, gracias por esta oportunidad. Tengo muy presente en este momento a Silvia Pellegrini. Dentro de un rato vamos a acompañarla en la Eucaristía de exequias de su esposo Gonzalo. Sé que ustedes también han rezado por ella, por su familia. Que el Señor les bendiga y que tengan una muy buena jornada.